Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene relación con el tema que vimos la clase anterior. Si recuerdan, en la clase anterior veíamos demostraciones geométricas. Entonces hoy vamos a continuar con ese tema. Solo que hoy vamos a ver algo diferente, ¿verdad? Vamos a ver triángulos isósceles y rectángulos. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan, allá cuando estaban en tercer grado, se les enseñó a identificar varios tipos de triángulos y se clasificaron de acuerdo a la medida de sus lados y también de acuerdo a la medida de sus ángulos. Algunos imagino que ya se les olvidó porque tiende a suceder eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de eso. Bien, en esta lección se harán demostraciones de las características de los triángulos isósceles. Algunos estarán preguntando, pero yo no me acuerdo cuáles son los triángulos isósceles. Entonces vamos a ver. Ay, no sé por qué. Ok, ahí está el video. Vamos a ver cuáles son esos triángulos. Y aquí tenemos una clasificación de tipos de triángulos. Según la longitud de sus lados, los triángulos podemos encontrar tres. El triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que ningún lado es igual, o sea, los tres lados tienen longitudes diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es de acuerdo a la longitud de sus lados. Nosotros vamos a encontrar este tipo de triángulos. Y también está según sus ángulos. Ya todo el mundo sabe que es un ángulo dentro de un triángulo, ¿verdad? Cuando tenemos este cuadrito significa que es un ángulo rectángulo o un ángulo que mide 90 grados. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Luego tenemos el triángulo acutángulo, que es aquel triángulo que tiene tres ángulos agudos. Acordémonos que un ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. Entonces, si los tres ángulos son menores que 90 grados, podemos decir que este es un triángulo acutángulo. Luego tenemos el triángulo obtusángulo. Obtusángulo es el triángulo que tiene uno de sus ángulos, es obtuso. Un ángulo obtuso, acordémonos que es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, esta sería la clasificación. De acuerdo a sus lados, encontramos equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales y escaleno, ningún lado es igual. Todos son diferentes. Y de acuerdo a sus ángulos, encontramos el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Eso es un breve repaso, ¿verdad? Esto ustedes lo vieron en tercer grado, creo que lo vieron como en quinto de nuevo. Y el año pasado los que estuvieron conmigo también estuve dando un repaso de esto. En esta lección vamos a trabajar con los triángulos isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces veamos, esto es lo que vamos a trabajar con los triángulos isósceles. Observa los siguientes triángulos. Fíjense bien, en todos estos tres triángulos hay dos lados que son congruentes, por eso vemos esa rayita. Esa rayita, acordémonos que significa que son congruentes o que tienen longitudes iguales. Puede ser que el triángulo tenga esta forma porque sus dos lados son mayor que la base. Puede ser que tenga esta forma porque sus dos lados son igual que la base. Este a su vez es un triángulo. Si ustedes se fijan, es una mínima diferencia la que hay. A su vez es un triángulo equilátero, ¿verdad? Ya que, bueno, creo que no es equilátero, es un poquito menos. Si se fijan, estos dos lados son un poquito menos que la base. Si ustedes le dan vuelta o lo giran en su mente, se van a ver que la base es un poquito más larga. Sin embargo, estos dos lados siguen teniendo la misma longitud, por eso son lados congruentes. Y vemos el último en el que la base es más grande que los lados, pero siempre estos dos lados siguen teniendo la misma longitud y por eso podemos decir que son lados congruentes. En los tres casos hablamos de triángulos isósceles. ¿Por qué son isósceles? Porque tienen dos lados de igual longitud o dos lados que son congruentes. Los triángulos presentados tienen diferente tamaño, pero todos coinciden en que cada uno tiene dos lados de igual medida y por eso se les llama lados congruentes. Un triángulo que tenga un par de lados congruentes es un triángulo isósceles. Aquí tenemos un triángulo isósceles, tiene sus dos lados congruentes y esta parte de abajo le llamamos base. Triángulos isósceles. Siempre
Fíjense bien, acá tenemos un ejemplo que es el ejemplo 4.1 y dice así: sea el triángulo ABC isósceles donde el segmento o el lado AB es congruente con el lado AC. ¿Qué me está diciendo? Que este lado de AB es igual o es congruente con el lado AC. Demuestre que los dos ángulos opuestos, estos son ángulo B y ángulo C, son congruentes entre sí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me está diciendo que es un triángulo ABC, que tiene el lado AB congruente con el lado AC, y que los ángulos opuestos, o sea, el ángulo B y el ángulo C, también son congruentes entre sí. Entonces, por eso vemos las rayitas también en los ángulos. Con esta información que está acá, nosotros construimos la hipótesis y la conclusión, así como habíamos hecho en la clase anterior. Los dibujos nos muestran el proceso que se seguirá para hacer la demostración. Fíjense bien, aquí vamos viendo los dibujos y los voy a ir pasando de uno en uno para que ustedes vayan observando. Tenemos el primer dibujo. Sabemos, según lo que nos dice el ejercicio, que el lado AB es congruente con el lado AC. Le colocamos las dos rayitas y sabemos que esos dos lados son congruentes. Luego en el siguiente dibujo dice: demuestra que los dos ángulos opuestos que son el ángulo B y el ángulo C son congruentes entre sí. Si nosotros trazamos una línea que divide este triángulo isósceles y que divide a la mitad el lado BC del triángulo, o sea, la base del triángulo, a esta línea le llamamos mediatriz. Es muy importante porque esto puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Esta es una mediatriz que divide en dos partes iguales un triángulo isósceles o en dos triángulos congruentes. Ahora veamos el siguiente dibujo. Podemos decir, estas tres líneas me indican, fíjense bien, estas tres líneas me indican que esa línea divide en dos ángulos, perdón, en dos triángulos congruentes al triángulo con el que estamos trabajando, y esa línea se llama mediatriz. Ahora veamos el siguiente dibujo. Si se fijan, aquí ya va tomando forma la demostración. Por un lado estamos haciendo referencia a los lados AB y AC que son congruentes. También relacionamos la mediatriz que me divide en dos triángulos que también son congruentes. Y en el último dibujo, lo que queremos es evidenciar que este ángulo B es congruente con el ángulo C. Si la mediatriz me divide en dos triángulos que son congruentes entre sí, por lo tanto los ángulos que están en los extremos también son congruentes entre sí. Y por eso podemos ver acá el signo de congruencia, ¿verdad? Cuando le colocamos esta rayita nos referimos a que son congruentes. Entonces vemos que es congruente el lado B, perdón, el ángulo B con el ángulo C. A eso se refiere, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Eso me dice que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Se parte de que el lado AB es congruente con el lado AC por ser un triángulo isósceles. Luego se traza AD, que es la bisectriz del ángulo BAC, hasta llegar a la conclusión que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Fíjense que esa línea que se traza en medio que divide el triángulo en dos triángulos iguales o congruentes, aparte de que se le llama mediatriz, también se le llama bisectriz, porque si ustedes se fijan, la bisectriz es la que divide, o la línea que se traza desde el centro de un vértice y que hace congruente la distancia que hay desde un punto, desde el punto C hacia el otro extremo, que sería el punto B. Ahora bien, ya una vez teniendo la bisectriz o la construcción de la D como bisectriz, del ángulo BAC se incluirá en la hipótesis de la demostración, por lo que el esquema de demostración es el siguiente. Hipótesis: el triángulo ABC es isósceles. Desde el momento que lo vemos que tiene dos lados congruentes, sabemos que es isósceles. El lado AB es congruente con el lado AC. Y AD es la bisectriz del ángulo BAC. Cuando nos referimos al ángulo, se refiere a este dibujo. Fíjense bien, el ángulo BAC es este, ¿verdad? B es un extremo, A es el vértice y C es el otro extremo. A este ángulo nos referimos.
Y dice que el lado AD es una bisectriz. Una bisectriz es la que divide en dos a un ángulo, ¿verdad? Es la bisectriz del ángulo BAC. Para llegar a la conclusión, lo primero es observar la relación entre el triángulo ABD y ACD. Fíjense bien, aquí ya tenemos otro, como al trazar la bisectriz AD ya se nos divide en triángulo ACD o triángulo ABD. Entonces estamos relacionando ya dos triángulos y por eso decimos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Conclusión. Fíjense bien, ¿de dónde sacamos la conclusión? La conclusión es que los ángulos B es el ángulo B es congruente con el ángulo C. Esa es la conclusión. Entre el triángulo ABD y el triángulo ACD, entonces vamos a plantear las afirmaciones y las justificaciones por las que nosotros nos atrevemos a decir que la hipótesis es verdadera. Entonces, si el triángulo ABC es isósceles, donde el lado AB es congruente con el lado AC, demuestre que los dos ángulos opuestos, estos son ángulo B y ángulo C, son congruentes entre sí. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Y la hipótesis sería lo que está acá. Acuérdense que eso lo construimos de acuerdo a lo que dice el ejercicio. Entonces, las afirmaciones serían que el lado AB es congruente con el lado AC por hipótesis, como lo teníamos planteado. La segunda sería que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Fíjense bien, aquí estamos hablando de estos ángulos. El ángulo BAD es congruente con el ángulo DAC. Se refiere a estos dos ángulos que se forman acá. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos por hipótesis. La número 3, el lado AD es congruente con el lado AD. ¿Por qué me aparece en dos veces? Porque si yo divido estos dos triángulos, tendría dos lados AD, ¿verdad? El de un triángulo y el del otro triángulo. Y como son congruentes por el mismo segmento, entonces esa sería la justificación, ¿verdad? El lado AD es congruente con el lado AD por la congruencia del mismo segmento. El número 4 sería el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Por qué? Por todos los criterios anteriores, por todas lo anterior, ¿verdad? Por el 1, por la afirmación 2, por la afirmación 3 y criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. ¿Cuáles serían? Sería lado AB congruente con lado AC y el ángulo sería el que se forma entre esos dos lados, ¿verdad? Lado AB es lo igual que el lado AC. Lado AD es igual que el lado AD. Y si ustedes dividen este triángulo en dos triángulos, les quedaría el criterio de congruencia lado, ángulo, lado entre los dos. Porque por un lado, el AB sería igual que el lado AC del otro triángulo. El AD sería igual en ambos triángulos y el ángulo que se forma entre esos dos lados también sería igual en los dos triángulos. Entonces, por eso es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y la número 5 dice que los ángulos B el ángulo B es congruente con el ángulo C por la afirmación 4 y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? Si ustedes dividen este triángulo en dos, si se fijan, el triángulo B se corresponde con el triángulo, perdón, el ángulo B se corresponde con el ángulo C. Y ahí termina la demostración, ¿verdad? Si se fijan, todo lo de la demostración sale de la información que me da el ejemplo. Aquí no estoy inventando nada, ni estoy sacando nada de otro lado, ¿verdad? Que algunos en las tareas siempre me están inventando cosas. Todo sale de acá. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla, ¿verdad? Pueden levantar la mano y yo con gusto vuelvo a explicar. Si nadie tiene dudas, entonces paso al siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo, entonces. Aquí lo único que demostramos es que los ángulos B y los ángulos C eran congruentes entre sí y me decía que en un triángulo isósceles donde el lado AB era congruente con el lado AC. Eso fue lo que demostramos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, la demostración anterior puede enunciarse como la siguiente propiedad de triángulos isósceles. Vamos a ver tres propiedades y es importante que ustedes se las sepan, porque esto les va a servir para poder realizar la tarea. La propiedad 1 de triángulos isósceles dice así: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Entonces, fíjense bien, si dos lados de un triángulo son congruentes,
Entonces, los ángulos opuestos a estos son congruentes. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Sería el ángulo, en este caso, el ángulo B y el ángulo C. Si estos dos lados son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que estos ángulos tienen la misma medida. Si este mide 60 grados, este también mide 60 grados. A eso se refiere. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El ángulo B y el ángulo C también se le llama ángulos basales. ¿Por qué le llamamos ángulos basales? Porque están en la base del triángulo. Por eso se le llama ángulos basales. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 4.2. Dado que el triángulo ABC es isósceles, donde AB es igual o es congruente con AC, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Fíjense ustedes, aquí tengo el triángulo ABC. Me dice que el lado AB es congruente con el lado AC. Y me da tres ángulos adentro. Está el ángulo de 70 grados, está el de X y está el ángulo Y. Y me dice, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad 1 que acabamos de ver, que dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos también son congruentes. Entonces, aplicando la propiedad 1 de los triángulos isósceles, tenemos que la medida del ángulo X es igual a 70. ¿Por qué la medida del ángulo X es igual a 70? Porque la propiedad me dice que si dos lados del triángulo son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida. Y como vemos que aquí me está diciendo que el lado AB es igual que el lado AC, ¿por qué me está diciendo eso? Porque tiene las dos rayitas de congruencia. Estas rayitas son de congruencia. Entonces, por lo tanto, los ángulos que están abajo, los ángulos opuestos también son congruentes. Si este vale 70, entonces el ángulo X también vale 70. Entonces, la medida del ángulo X, la otra vez alguien me preguntó, profe, ¿qué significa esa M? M significa medida. Este es el símbolo de ángulo. Entonces, se lee de la siguiente manera. Medida del ángulo X es igual a 70 grados. Luego, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Esto lo aprendimos en clases anteriores. Usted ya debe sabérselo. Si usted no recuerda esto, estamos mal porque no va a poder resolver los ejercicios. Por eso vimos cuando estábamos viendo los polígonos y los triángulos, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Por lo tanto, la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más 70 grados va a ser igual a 180. Así se plantea la ecuación. Y digo esto porque muchos en las tareas no me plantean estas ecuaciones. No entiendo de dónde sacan la medida de los lados que hacen falta, de los polígonos o de triángulos. No entiendo si no plantean una ecuación de dónde la sacan. Porque algunos me mandan tareas y por eso les he bajado puntos. Les he escrito hasta el cansancio que tienen la tarea incompleta, que deben plantear una ecuación. Les mando los ejemplos, les vuelvo a explicar, les escribo, pero no hacen caso. Entonces, acuérdense que las tareas tienen un valor de 70 puntos, que es el acumulativo. No puedo darle 70 puntos a un estudiante que me manda tareas incompletas. Eso deben tenerlo claro. Entonces, siempre debemos plantear una ecuación. Entonces, tenemos que la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más 70 grados es igual a 180. ¿De dónde saco esto? Ah, porque me dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por eso vimos este tema antes de entrar a las demostraciones, porque aquí estamos aplicando esto. Veamos el siguiente paso. Sustituyendo el 1 en el 2, o sea, la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿qué es lo que voy a sustituir? La medida del ángulo X yo ya sabía que es igual a 70 grados, porque aplicamos la propiedad 1 de los triángulos isósceles y sé que estos dos ángulos son ángulos congruentes, entonces deben medir lo mismo. Entonces, al medir lo mismo, si uno mide 70, el otro también mide 70. Entonces, ya sé que la medida del ángulo X es igual a 70. Entonces, en esta ecuación yo puedo sustituir la medida del ángulo X por 70, porque sé que eso vale. Entonces, me queda 70 grados más la medida del ángulo Y más 70 grados del ángulo C, y esto es igual a 180. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Despejar. En este caso, voy a sumar 70 más 70 y me queda igual a 140. Entonces me queda la medida del ángulo Y más 140 es igual a 180.
¿Qué voy a aplicar acá? La transposición de términos. Voy a pasar este para el otro lado para que solo me queden las variables del lado izquierdo. Siempre que transpongo un término, debo cambiarle su signo. Si está positivo, pasa a negativo. Entonces me queda que la medida del ángulo Y es igual a 180 menos 140. Y ahí solo voy a hacer la operación matemática y me queda que la medida del ángulo Y es igual a 40 grados. Por lo tanto, la respuesta sería, me pedían encontrar las medidas de los ángulos X y Y. Medida del ángulo de X, 70, y medida del ángulo Y, 40. Y ahí queda resuelto el ejercicio. ¿Qué apliqué? Apliqué la propiedad número 1 de los triángulos isósceles. Apliqué la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo y luego lo que hice fue plantear la ecuación y despejar. ¿Qué es lo nuevo acá? La propiedad 1 de los triángulos isósceles. Esto de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, usted ya lo sabía porque ya lo vimos en clases anteriores. Lo único nuevo acá es aplicar la propiedad 1 de los triángulos isósceles, donde me dice que los ángulos opuestos a los lados que son congruentes también son congruentes. Bien, si no hay dudas o preguntas, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Ejemplo 4.3. Los triángulos ABC son isósceles, donde el lado AB es igual al lado AC y el lado AD es la bisectriz del triángulo, perdón, del ángulo BAC. Encuentre para la figura A medida del segmento de C. Encuentre para la figura B medida del ángulo ADC. Observen bien las figuras porque a partir de ahí vamos a aplicar la propiedad número 2 de los triángulos isósceles. Observen bien estas figuras. Si se fijan en la figura A, me piden la medida del segmento DC. ¿Cuál es el segmento DC? Este que está acá desde la D hasta C. Y en la figura B me piden que encontrar la medida del ángulo ADC. ¿Cuál es el ángulo ADC? Es el ángulo que se forma aquí en la D. ADC es este ángulo que se forma acá. Vamos a remarcar. Es este ángulo que se forma aquí. Entonces, en el primero me están pidiendo que encuentre cuál es la medida de aquí y en el segundo el ángulo que se forma ahí. Permítanme. No sé por qué me sacó de la pantalla.
Bien, confírmeme si están viendo la pantalla. Voy a activar los micrófonos, no sé. Ahí está. Confírmeme si ven la pantalla. Sí, profe. Que no sé. Ah, bueno, ahí está. Bien, entonces este era el ejercicio 4.2 que acabamos de explicar. En ese ejercicio lo único que me pedía era encontrar la medida de los ángulos. La medida de los ángulos. Permítanme. Acuérdense que si finaliza la clase, entonces con el mismo enlace pueden entrar. La medida de los ángulos X y Y. Entonces decíamos que aplicando la propiedad 1 de los triángulos isósceles y la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, podíamos encontrar esas medidas. Y luego teníamos el ejercicio 4.3. Pero antes del ejercicio 4.3, observando la congruencia de los triángulos ABD y ACD, paso 4 del ejemplo anterior, además de concluir que el ángulo B es congruente con el ángulo C, se puede llegar a estas dos conclusiones. Fíjense bien, número 1, el lado BD es congruente con el lado CD. Acuérdense que trazamos esta bisectriz que nos dividía el triángulo en dos triángulos. Entonces, el lado BD es congruente con el lado DC o CD porque tienen la misma longitud. Por lo tanto, el punto D es el punto medio del punto BC. El punto medio, ¿se acuerdan el año pasado, verdad? Cuando veíamos bisectores, cuando veíamos punto medio de un segmento, a eso se refiere, ¿verdad? Este sería un bisector, pero en este caso no le llamamos bisector, sino que le llamamos bisectriz. Y en el número 2, el ángulo ADB, que es este ángulo que se forma acá, voy a remarcarlo, el ángulo ADB, que es este ángulo que se forma aquí, dice que es congruente con el ángulo ADC, que es el que se forma a este lado, por ser suplementarios. Entonces la medida del ángulo ADB es igual a la medida del ángulo ADC. ¿Qué significa que son suplementarios? Que la suma de los dos suma 180, por lo tanto cada uno mide 90 grados y esto se le conoce como un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto y siempre lo que nosotros acostumbramos a identificarlo es porque le colocamos este cuadrito. Entonces sabemos que hay un ángulo recto y sabemos que al otro lado también hay un ángulo recto. De esa manera me dice que son ángulos suplementarios porque al sumarlos suman 180 y que son iguales, ¿verdad? La medida del ángulo ADB es igual a la medida del ángulo ADC. Este es ADB y este es ADC. De lo anterior se deduce la siguiente propiedad, que es la propiedad número 2 de los triángulos isósceles. La bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado. Entonces decíamos la propiedad 2 de los triángulos isósceles me dice que la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Cuando dividimos y trazamos una línea que va desde un vértice hasta el punto medio, dividimos en dos partes este triángulo y se forman dos triángulos congruentes. Entonces, a esa línea que trazamos se le llama, es la bisectriz y a su vez también es la mediatriz del lado opuesto de los triángulos. Se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Por ejemplo, en este ángulo, la mediana del primer triángulo va desde B hasta el punto medio y la mediana del segundo triángulo va desde C hasta el punto medio. Se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Ahora sí veamos el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan que era el ejemplo 4.3? Que me dice que los triángulos ABC son isósceles, donde el lado AB es congruente con el lado AC. Y el lado AD es la bisectriz del ángulo BAC. Fíjense bien, el ángulo BAC. BAC. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo BAC es este que se forma acá, ¿verdad? Ángulo BAC es este. Entonces me dice que el lado AD es la bisectriz del ángulo BAC. ¿Qué es la bisectriz? Es la que divide un ángulo, ¿verdad? En dos partes iguales. Encuentre para la figura A
la medida del segmento DC y para la figura B, la medida del ángulo ADC, que es este ángulo que está acá donde los tengo marcados. Si aplicamos la propiedad número 2 de los triángulos isósceles, es bien fácil, ¿verdad? Encontrar esas medidas. Aplicando la propiedad 2, se tiene que, en la figura A, el segmento DC va a ser igual a un medio. ¿Qué significa un medio? La mitad, porque acuérdense que la bisectriz lo divide en dos partes, ¿verdad? Divide el segmento BC en dos partes. Como solo me están pidiendo cuál es la longitud del segmento DC, entonces va a ser la mitad y la mitad va a ser un medio de lo que mide BC. Entonces, DC va a ser igual a un medio de lo que mide BC, que en este caso un medio o la mitad de 6 sería 3 centímetros. Esa sería la mitad. Ahora sí me gustaría que participara alguien y me diga cómo encuentro la medida del ángulo ADC en la siguiente figura. ¿Cómo lo encuentro? O partiendo desde la propiedad número 2 de los triángulos isósceles, ¿cuál sería la medida del ángulo ADC? A ver, alguien que quiera participar el día de hoy. Nadie. Ok. Dayana García. Encienda su micrófono. ¿Cuál sería la medida del ángulo ADC? Este ángulo que está acá. ¿Cuál sería? Espera. Yo digo que unos 4 centímetros. ¿Cuál sería la medida? 4 centímetros. 4. Sí. Bien, vamos a darle oportunidad a alguien más. Creo que alguien más había levantado la mano. Ilén Vega, encienda su micrófono. De 90 grados. Es un ángulo de 90 grados, excelente. ¿Por qué es un ángulo de 90 grados? Fíjense bien, aquí se forma un ángulo recto. Ustedes se fijan, se forma un ángulo recto. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la propiedad 2 de los triángulos isósceles? La propiedad 2 de los triángulos isósceles me dice que la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz. Y se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. También observábamos que estos ángulos que se forman son ángulos suplementarios. ¿Qué significa? Que al sumarlos suman 180. Y si los dos suman 180, entonces quiere decir que cada uno mide o debe medir 90 grados. Muy bien. Entonces la medida de ese ángulo sería, la medida del ángulo ADC sería 90 grados. Acuérdense que esa mediatriz o esa bisectriz divide el triángulo en dos triángulos idénticos, o sea, congruentes. Y si en un lado hay 90 grados, en el otro lado también deben haber 90 grados. Creo que ya había hecho esto antes en otra figura, ¿verdad? Ya había mencionado que si un lado mide 90 grados, el otro lado también. Bien, ahora veamos la siguiente definición. En un triángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz, altura y mediana relativas a la base se encuentran en la misma recta. ¿Qué significa? Que esta recta que está acá se llama bisectriz porque divide este ángulo en dos partes iguales. Se llama mediatriz porque divide todo el triángulo en dos triángulos iguales. También es la altura del triángulo y también es la mediana relativa a la base. ¿Qué significa la mediana relativa a la base? Que divide el segmento de la base en dos partes iguales. Y dice que se encuentran en la misma recta. Esta es mediatriz, bisectriz, altura del triángulo y también mediana relativa. Todo eso están en la misma recta. Esta recta que estoy señalando acá en el triángulo es la misma. Bisectriz, mediatriz, altura del triángulo y medianas relativas. A eso se refiere.
Ahora dice, en el caso de las propiedades 1 y 2, primero se hizo la demostración y luego se enunciaron. Para la propiedad 3, primero se enunciará y luego se hará la demostración. ¿Qué significa? Que acá primero se resolvía el ejercicio y entonces después enunciábamos las propiedades. Sin embargo, en esta número 3, primero vamos a enunciar la propiedad. Dice, la propiedad 3 de triángulos isósceles. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Fíjense bien, si me dice que estos dos ángulos tienen la misma medida, o sea que son congruentes, entonces puedo decir que el triángulo es un triángulo isósceles. ¿Qué significa isósceles? Que dos de sus lados tienen la misma medida. Partiendo de la propiedad 3, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Sea el triángulo ABC, demuestre que si el ángulo B es congruente con el ángulo C, me estoy refiriendo a estos triángulos que están acá, ¿verdad? Sea el triángulo ABC, demuestre que si el ángulo B es congruente con el ángulo C, entonces el lado AB es congruente con el lado AC, es decir, el triángulo ABC es isósceles. Entonces voy a plantear la demostración. Si me dice demuestre, acuérdense que tengo que plantear hipótesis, conclusión y las afirmaciones y las justificaciones. Para demostrar esta propiedad del triángulo isósceles se trazará el lado AD, que sería la mediatriz o la bisectriz, como bisectriz del ángulo BAC y se incluirá en la hipótesis de la demostración, por lo que el esquema de demostración es el siguiente. Hipótesis. Fíjense bien de dónde voy a sacar la hipótesis. Mire, demuestre que. Entonces la hipótesis va a ser el ángulo B es congruente con el ángulo C. ¿Y qué más voy a incluir? Me decía que se va a trazar el lado o la recta AD como bisectriz. Entonces también voy a decir que AD es bisectriz del ángulo BAC y que BAD es congruente con CAD. ¿De dónde va a salir este BAD? Al trazar la bisectriz voy a tener un lado D. Entonces me va a quedar ángulo BAD y ángulo CAD. Entonces a eso se refiere. Aquí ya tengo trazada o ya tengo estipulada la hipótesis. ¿Qué me hace falta ahora? Las conclusiones. Aquí en el dibujo pueden observar ustedes de qué estoy hablando. Dice que el ángulo B es congruente con el ángulo C, que debo trazar la bisectriz y que el ángulo BAC, que es este que se forma acá, el ángulo BAC, fíjense bien, BAC es este ángulo que está acá. Se divide en dos, que serían el BAD y el CAD, y que estos dos son congruentes. Estos dos que están acá, que los divide la bisectriz. Conclusión, el lado AB, fíjense bien de dónde saco la conclusión, de donde dice, entonces, demuestre es la hipótesis, entonces es la conclusión, entonces AB es congruente con AC, aquí está la conclusión, AB es congruente con AC, estoy hablando de los lados AB y AC, en el triángulo ABC y que el triángulo ABC es isósceles, miren, es decir, que el triángulo ABC es isósceles, de aquí saqué las conclusiones, la hipótesis y la conclusión. Ahora tengo que sacar las afirmaciones y justificaciones. ¿De dónde van a salir? De la hipótesis y de la conclusión. Primero voy con las afirmaciones. Entre los triángulos ABD y los triángulos ACD, que son los dos que se forman después de trazar la bisectriz, tenemos las siguientes afirmaciones. Ángulo BAD es congruente con ángulo CAD. ¿Por qué? Porque aquí me dice por hipótesis. Mire, ángulo BAD es congruente con ángulo CAD. Número 2. Ángulo B es congruente con ángulo C. ¿Por qué lo digo o por qué lo justifico? Por la hipótesis. La hipótesis me lo da. Número 3. Medida del ángulo ADB. Este ángulo que está acá, los que están aquí abajo, donde está la bisectriz, el punto medio del segmento BC. El ángulo ADB es igual a 180. ¿Por qué es 180? Porque a ambos lados son 90 grados, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el ángulo ADB es 180 menos el ángulo del otro lado, que sería la medida del ángulo BAD más la medida del ángulo
B. Entonces, ángulo BAD es este que está acá. Fíjense bien, este que tengo acá. Acuérdense que esto es un triángulo. Esto es un triángulo. Y acuérdense que la medida de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180. Entonces, la medida del ángulo ADB, estoy hablando de este ángulo que se forma acá, lo voy a ir señalando. La medida del ángulo ADB, este que está acá, dice que va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo BAD. ¿Cuál sería el ángulo BAD? Este que está acá, menos la medida del ángulo B, que es este que está acá. Significa que 180, la medida del ángulo, este ángulo que está acá es igual a 180 menos estos dos. Estos dos que sería la medida del ángulo BAD y la medida del ángulo B. ¿Por qué? Por la afirmación 1, por la afirmación 2 y por la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Vamos con el siguiente. Número 4, la medida del ángulo ADC es igual. Entonces aquí al otro lado también es lo mismo, ¿verdad? La medida de este ángulo que está de este lado va a ser igual a 180 menos la medida de CAD, que sería este que está acá, menos la medida del ángulo C, que sería este que está acá. Entonces 180 menos estos dos es igual a este que está acá, que sería el ángulo ADC. ¿Por qué? Por la afirmación 1, por la afirmación 2 y por la propiedad de la suma de las medidas internas o de ángulos internos de un triángulo. Vamos con el número 5, la medida del ángulo ADB. Fíjense bien, ADB es congruente con la medida del ángulo ADC. Por todo lo anterior, ¿verdad? Por la afirmación 1, por la 2, por la 3, por la 4. Y el número 6, la medida de AD es congruente con la medida de AD. Acuérdense que si dividimos este triángulo en dos triángulos iguales, cada triángulo va a tener un lado AD que va a ser congruente con el otro lado AD del otro triángulo. Y a esto le llamamos por congruencia del mismo segmento. Y la número 7, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Por todas las afirmaciones anteriores, por 1, 5, 6, y el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Si se fijan, aquí estamos hablando de dos ángulos y un lado que está entre esos dos ángulos. Entonces, el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Y la número 8, el lado AB es congruente con el lado AC por la afirmación 7 y ser lados correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? Si dividimos este triángulo en dos triángulos, serían lados congruentes AB y lado AC de ambos triángulos. Si alguien tiene alguna duda, ¿de dónde salió algún número? ¿De dónde es la medida de los ángulos? Ok, Lizzy. Encienda su micrófono. Podría repetirlo. Dígame. Podría repetirlo. Es que el internet no sabe. Todo el ejercicio. Sí. Bien, vamos a hacerlo. Fíjense bien. Este es el ejemplo con el que estamos trabajando. Ejemplo 4.4. Y hace referencia a estos dos triángulos que estaban acá. Sea el triángulo ABC, demuestre que si el ángulo B es congruente con el ángulo C, entonces el lado AB es congruente con el lado AC, es decir, el triángulo ABC es isósceles. Este es el enunciado del ejemplo, ¿verdad? Hace referencia a estos dos triángulos que tengo acá. Entonces, partiendo de esto, voy a plantear la hipótesis y la conclusión. Pero me dice que cuando trabajo con triángulos isósceles, debo trazar una línea en el medio que se llama bisectriz. Entonces, la solución es la siguiente. Para demostrar esta propiedad del triángulo isósceles, se trazará el lado AD como bisectriz del ángulo BAC y se incluirá en la hipótesis de la demostración. Por lo que el esquema de la demostración es el siguiente. Acuérdense, donde me dice demuestre, esa es la conclusión, ¿verdad?
Entonces, perdón, es la hipótesis. Entonces me dice demuestre que sí. Ángulo B, entonces la hipótesis es ángulo B es congruente con ángulo C. Y voy a agregar a la hipótesis lo que acabo de trazar, que sería el lado AD, que es la bisectriz del ángulo BAC, que divide ese ángulo BAC en dos ángulos, que sería BAD y que es congruente con el ángulo CAD, que son estos ángulos que están acá, que los divide la bisectriz. Ahí ya tengo la hipótesis. Entonces, del mismo enunciado del ejercicio donde me dice, entonces, eso sería la conclusión. El lado AB es congruente con el lado AC, es decir, el triángulo ABC es isósceles. Eso sería la conclusión. Ahora, ya planteada la hipótesis y la conclusión, voy a plantear entonces las afirmaciones y las justificaciones que hacen verdadera esa hipótesis. Y entonces comienzo, ya tengo la hipótesis y la conclusión, entonces voy a hablar de esos dos triángulos, entre el triángulo ABD y el triángulo ACD, porque aquí ya tengo dos triángulos, ¿verdad? Acuérdense que la bisectriz me los divide en dos triángulos. Tengo el triángulo ABD y el triángulo ACD. Entonces, entre esos dos triángulos podemos decir las siguientes afirmaciones. Primero, que el ángulo BAD, que es el que se forma acá, este primero que está aquí, es congruente con el otro, que sería el ángulo CAD del otro triángulo. ¿Por qué lo digo? Por hipótesis. Fíjense bien de dónde estoy sacando esto. La misma hipótesis me dice que estos son congruentes. La siguiente afirmación es que el ángulo B, aquí pudo haber sido la número 1, o sea, ese orden no importa, ¿verdad? Pudo haber sido la primera afirmación, el ángulo B es congruente con el ángulo C, y no importa, porque ya una vez trazada la bisectriz, sabemos que estos son ángulos de triángulos congruentes, ¿verdad? Entonces, el ángulo B es congruente con el ángulo C por la hipótesis. La misma hipótesis me lo dice. En la número 3, me dice que la medida del ángulo ADB es igual a 180. Fíjense bien, el ángulo ADB me dice que la medida es igual a 180 menos este y menos este. ¿Quién es este que está arriba? Es el ángulo BAD y este que está abajo es el ángulo B. Entonces, aquí lo que estoy aplicando es aquella propiedad que me dice que la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, como no conozco uno y quiero conocer cuál es el valor de este, del ADB, entonces va a ser igual a 180 menos estos dos. ¿Cuáles son estos dos? Sería medida del ángulo BAD y medida del ángulo B. Y eso me va a dar igual a 90, ¿verdad? Esto me va a dar igual a un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo justifico? Por la afirmación 1 y la afirmación 2 y por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es lo que acabo de aplicar acá, ¿verdad? Esto es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. En la número 4, la medida del ángulo ADC es lo mismo al otro lado, ¿verdad? Es lo mismo que acabo de aplicar. Es 180, aquí estoy buscando esta medida de este ángulo, entonces va a ser igual a 180 menos este y menos este que está acá abajo. El de arriba es la medida del ángulo CAD y el de abajo la medida del ángulo C. Por criterio, por afirmación 1, por afirmación 2 y por la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Entonces aquí lo que apliqué a ambos lados es esa propiedad. En el número 5, la medida del ángulo ADB es congruente con la medida del ángulo ADC. Por todas las afirmaciones anteriores, ¿verdad? Puedo decir que este ángulo es congruente con este por todas las afirmaciones anteriores. Y en el número 6 dice que el lado AD es congruente con el lado. Si yo divido este triángulo en dos, tendría dos triángulos que tienen lados congruentes o dos segmentos congruentes que serían AD en ambos casos. Entonces, el lado AD es congruente con el lado AD del otro triángulo por congruencia del mismo segmento. Y en el número 7, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Por el 1 porque me está diciendo que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Por el 5 que me habla de que el ángulo ADB es congruente con el ángulo ADC, está refiriéndose a esto, ¿verdad? ADC, ADB y los primeros BAD y CAD. Y el número 6 que está hablando de que o sea, ahí me está refiriendo a estos dos ángulos y el lado que comparten, que sería la congruencia del mismo segmento. El criterio de congruencia que sería
Lado, ¿quién es el lado? Lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Cuáles serían esos? Entonces estamos hablando de el ángulo que se forma, que sería el ángulo B, el lado que sería el lado AB y el otro ángulo que se forma que sería el ángulo BAD. Entonces, si ustedes se fijan en cada triángulo, tengo este criterio de congruencia. Ángulo, lado, ángulo, que son dos ángulos que comparten un lado y que son congruentes con el otro triángulo. Entonces hablamos del criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Y la última afirmación sería que el lado AB es congruente con el lado AC, que es lo que me estaba diciendo la conclusión, ¿verdad? El lado AB es congruente con el lado AC si el triángulo ABC es isósceles. Entonces ya sabemos que es isósceles porque comparten, tiene dos lados que son congruentes y tiene dos ángulos que también son congruentes. Entonces, en la afirmación número 8 decíamos que el lado AB es congruente con el lado AC por la afirmación 7 que me decía que el triángulo ABD es congruente con triángulo ACD y porque son lados correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? ¿Cuáles son correspondientes? ¿Cuáles se corresponden? Si dividimos este triángulo, el lado AB sería correspondiente con el lado AC del otro triángulo. A eso se refiere. Ahora veamos el último ejercicio. Encuentre la medida del lado AC. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Entonces, fíjense bien. La propiedad 3 me decía que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Y si es isósceles, significa que los dos lados que comparten, que los dos lados de esos ángulos también tienen la misma medida. Entonces, aplicando la propiedad 3, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos también son congruentes. Por ejemplo, si estos dos ángulos miden 55, significa que los lados opuestos, que en este caso sería este lado mide 5, entonces el otro también debería medir 5. Entonces la respuesta sería 5 centímetros. Y con eso finaliza la clase de hoy. A continuación, tenemos un desafío Kahoot con preguntas acerca de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ya saben cuáles son las reglas, deben ingresar con su primer nombre y su primer apellido, solo se permite una jugada por participante, si hacen dos jugadas queda descalificado. Posteriormente estaré asignando la tarea número 5 y pues ahí terminaría la clase. Entonces ahorita voy a